el día en que All Might dejó de ser un símbolo. Hubo un momento en My Hero Academia en el que la historia cambió por completo. Un momento en el que el mundo dejó de sentirse seguro. Porque cuando el símbolo de la paz cae, no cae solo un héroe. Cae la idea de que pase lo que pase, alguien va a estar ahí para arreglarlo. My Hero Academia es sin duda uno de los mayores exponentes del shonen moderno y su popularidad monolítica no es casualidad. Su trama llena de energía y la forma tan impresionante en la que Horikoshi dibuja su manga han atraído una cantidad enorme de seguidores. Podemos decir lo que queramos sobre su narrativa o su fandom, pero hay algo que no se puede negar. Esta obra es arte. Ya he hablado antes del estilo y del talento que tiene Horikoshi a la hora de plasmar sus ideas en el manga, pero hoy vamos a enfocarnos en una escena que sin dudas se convirtió en mi favorita de toda la obra. Y esa es la última pelea de All Might. El día en el que el mundo perdió al símbolo de la paz. Y no solo hablo a nivel de historia ni de lo que se muestra en el anime, después de todo la emoción es distinta cuando lo ves animado. Me refiero al arte. De cómo Horikoshi dibuja los últimos momentos de All Might y de cómo esa pelea no solo marca el final de un héroe, sino el final de una promesa. Vamos a analizar la pelea de All Might contra All for One y por qué este capítulo marcó un antes y un después en My Hero Academia. Desde el inicio de la obra hay algo muy claro. All Might no es solo un personaje, es una idea. Horikoshi nos introduce a un mundo lleno de superpoderes que pueden salirse de control si no son regulados. En este mundo los héroes son los encargados de poner orden y mantener a raya a quienes usan sus dones para el mal. Pero siendo realistas, cuando casi toda la población posee habilidades especiales, es inevitable que el crimen sea constante. Robos, desastres y asesinatos no son algo raro en el mundo que creó Horikoshi, y por más héroes que existan es imposible controlarlo todo. En términos de números, simplemente no da. No puedes amenazar con arrestos cuando en muchos casos el cuerpo policial no puede hacerles frente, y aunque haya una saturación de héroes, nunca es suficiente para igualar la cantidad de personas que no lo son. En un mundo así se necesita algo más que fuerza, algo más que la amenaza de los héroes. Se necesita algo intangible. Algo tan superior que genere tanto miedo en los villanos que ni siquiera se atrevan a actuar. Y ahí es donde entra All Might. Un personaje que no solo encarna lo que significa ser un héroe, sino que lo supera. Alguien que es más grande incluso que el mundo que lo rodea. Un héroe tan poderoso que parece invencible. Y esto lo vemos desde el principio de la obra. No solo a través del poder de All Might, que sí, es descomunal, sino principalmente en la forma en la que se nos presenta. Visualmente, All Might siempre es más grande que todo lo que está a su alrededor. Ocupa el centro de la página y domina el encuadre. Incluso cuando está debilitado, el arte insiste en dibujarlo como el más fuerte, y eso hace que su cuerpo no solo represente fuerza, sino seguridad. Porque ¿cómo logras que un personaje no se sienta fuerte solo porque otros lo dicen? Lo haces con la forma en la que lo dibujas. Y la intención de Horikoshi es clarísima. En My Hero Academia hay muchos personajes igual de musculosos o incluso más grandes que All Might, pero ninguno transmite la misma seguridad. Horikoshi exagera a All Might de forma consciente, lo coloca en perspectivas forzadas, en poses casi imposibles, y siempre sonriendo incluso cuando está cansado. El dibujo te dice algo muy claro. Mientras él esté aquí, todo va a estar bien. Y esto no solo lo nota el lector, también lo sienten los personajes. En este punto de la historia nadie conoce la herida de All Might ni su verdadera forma. Cuando aparece hay una calma colectiva inmediata. No hace falta decirlo, All Might no va a perder. Su derrota ni siquiera cruza por sus mentes porque siempre se nos ha presentado como invencible, y el lector aprende a confiar en eso. Y precisamente por esto es que cuando esa confianza se ve amenazada, el impacto es devastador. Hasta este punto de la historia nosotros sí conocemos la verdad sobre All Might. Sabemos del límite de tiempo con el que cuenta, pero aún así, eso no ha afectado del todo nuestra sensación de seguridad. Porque a pesar de todo, lo hemos visto ganar de forma aplastante una y otra vez. Contra el primer Nomu, por ejemplo, a pesar del límite y a pesar de resistir golpes brutales, bastó un solo ataque bien dirigido para derrotarlo, aunque All Might se quedara sin tiempo. De cara al público, All Might ganó sin dificultad, no fue un evento histórico, fue solo otro problema resuelto.
Pero en su pelea contra All for One, algo cambia. Con el desastre masivo en la ciudad y los estragos causados por la Liga de Villanos, la población ya estaba en alerta. Y con la revelación de All for One ante el público, todos esperan ansiosos qué va a ocurrir. Al principio la pelea se siente como una más. Todos esperan que All Might gane, pero narrativamente ya no debería. Sabemos que su cuerpo está al límite, y peor aún, se está enfrentando al enemigo que le causó la herida que casi lo mata. En el aire se empieza a sentir que esta vez va a ser distinto. Deku y los demás se retiran para dejarle el camino libre, no solo porque saben que lo retrasarían, sino porque confían plenamente en que puede ganar. Y en este punto Horikoshi sigue dibujándolo como el símbolo que siempre ha sido. Grande en los paneles, ocupando más espacio que su enemigo y mostrándolo fuerte. Pero All Might está herido y su cuerpo se está debilitando. Incluso los comentaristas del noticiero se sorprenden de que un solo villano pueda igualar la fuerza del símbolo de la paz. Por primera vez la duda aparece ante los ojos del público. ¿No les parece que los villanos están saliendo de control? En los rostros de los personajes comienza a verse la preocupación, y entonces llega el turno de All for One. Se prepara para atacar, pero dirige su golpe hacia un civil atrapado entre los escombros, y a pesar de estar en su peor condición, el símbolo de la paz lo intercepta, recibiendo el ataque completo. Y cuando el humo se disipa, queda expuesto. One for All se está apagando. El símbolo de la paz muestra su verdadera forma, pero el arte se niega a aceptarlo. Incluso el ataque de All for One no hace más que marcar su silueta. All Might sigue siendo dibujado como algo enorme. El mensaje es claro: a pesar de todo, sigo aquí. Si observamos su postura, incluso después de recibir ese golpe, sigue de pie, sigue mirando hacia el frente. All Might continúa siendo más grande que la escena misma. Esto se nota todavía más cuando vemos la reacción de los demás ante su forma original. El mundo está confundido. All Might nunca se ha rendido ante la maldad, siempre salva a la gente con una sonrisa. Este no puede ser el héroe más fuerte. Pero el cambio de página nos lo recuerda. La mirada de All Might no flaquea. Su silueta sigue devorando los paneles. Cada dibujo insiste en lo mismo. No importa lo que le pase a su cuerpo, su espíritu sigue intacto. Y mientras ese espíritu siga en pie, All Might sigue siendo el símbolo de la paz. La persona atrapada entre los escombros pide ayuda, le ruega que la salve, y el foco cambia por completo. A pesar de todo lo que están viendo, todos saben que no puede perder. Todos creen, todos confían en que All Might sigue siendo All Might. Las voces de la gente retumban a través de la página. Sin sonido, solo con la forma en la que Horikoshi dibuja esos gritos, los sientes. En una página entera, ves cómo esa fe le devuelve la energía al cuerpo. All Might no puede perder. Y vuelve a adueñarse de la página con una sonrisa en el rostro. Incluso los otros héroes le despejan el camino. Hasta en este estado le delegan la pelea porque confían en que puede ganar. Ya no ocupa tanto espacio como antes, pero sigue siendo el dueño de la escena. Todos desean su victoria. One for All ya no reside dentro de él. Pelea solo con las brasas que le quedan. Lucha por proteger la última llama de su poder. Y aún así, la sonrisa nunca abandona su rostro. Y entonces, con dos spreads increíblemente detallados, uno tras otro, All Might conecta el United States of Smash. Derrota al villano y consume el último residuo de One for All que quedaba en su cuerpo. Pero el trabajo no ha terminado. All Might levanta el brazo como siempre lo hizo y tenemos lo que para mí es uno de los mejores paneles de toda la obra. La silueta de All Might victoriosa mientras el mundo celebra. Y aquí, en su último acto como símbolo de la paz, ocurre el verdadero cambio de foco. Señala hacia adelante y dice: tú sigues. Y al otro lado vemos a Deku. All Might está diciendo: ya lo di todo, ahora te toca a ti. Esta es la última actuación de All Might como el símbolo de la paz, el último uso de One for All, y a partir de aquí, el mundo de My Hero Academia ya no vuelve a ser el mismo.
porque con All Might no cae solo un héroe, cae el pilar de los héroes en este manga, y cae la promesa de que, pase lo que pase, All Might va a estar ahí para solucionarlo. A partir de ese momento, el mundo de My Hero empieza a sentirse mucho más frágil. Todo se vuelve más caótico y peligroso. Villanos que antes jamás habrían salido ahora actúan sin miedo, porque saben que All Might ya no está. Sí, los héroes siguen existiendo, pero ninguno puede ocupar ese espacio, mucho menos visualmente. Y eso lo sentimos como lectores, porque ya nadie ocupa las páginas como él lo hacía. Endeavor pasa a ser el número 1, pero su silueta no es la de All Might. Es fuerte, es grande, es imponente, pero no es la imagen del más poderoso. El mundo debe seguir sin su símbolo y ahora es el turno de todos los héroes de cargar con ese peso. Y la obra es muy clara con esto. Nadie puede volver a hacer lo que hizo All Might. Nadie puede por sí solo convertirse otra vez en el pilar absoluto de la sociedad de héroes. Eso pasó una sola vez y no volverá a pasar después de él. Ahora es el conjunto de los que quedan quienes deben cumplir ese rol. Y esta decisión funciona porque es honesta. Horikoshi no intenta reemplazar a All Might, no finge en ningún momento que nada cambió. El arte, al igual que la narrativa, acepta la pérdida. A partir de aquí, All Might ya no protagoniza las páginas de la misma manera. Incluso en él vemos el peso de ya no poder resolverlo todo por su cuenta. Algo que Horikoshi desarrolla más adelante, pero eso da para otro video. Por eso, después de ese día, My Hero Academia deja de sentirse segura. Porque esta pelea no es solo el final de All Might como héroe, es el final de una era. Es el día en el que el símbolo cae y el mundo queda expuesto. My Hero Academia necesitaba mostrar qué ocurre cuando la seguridad desaparece para poder construir personajes capaces de rehacerla. Y sí, All Might ya no está, pero su presencia sigue permeando cada rincón del mundo que Horikoshi creó. Y eso es lo que realmente significa ser el símbolo de la paz. Bueno, dicho eso, si les interesa este tipo de análisis desde el arte y la narrativa visual, estoy en vivo los miércoles y los sábados a las 7 p.m. EST dibujando y charlando en stream. También activé las membresías para quienes quieran apoyar el canal y participar más de seguido. Dicho eso, gracias por quedarse hasta el final y sin nada más que decir, nos vemos el domingo.